propósito de asuntos legislativos, desde la esquina de Donceles y Allende se pidió a los delegados con aspiraciones a contender por algún cargo el próximo 1 de julio comparecer y dar cuenta de sus actividades antes de dejar el cargo. Alberto Álvarez nos tiene los detalles. Iván Texas Solís, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa, lanzó un exhorto a los delegados de la Ciudad de México para que antes de dejar sus cargos para ir en busca de puestos de elección popular, dejen claras las cuentas en sus demarcaciones para que los ciudadanos conozcan el resultado de su trabajo. Yo creo que hay delegados que han hecho su trabajo y que hoy día tienen la legítima aspiración de buscar otro espacio, pero eso no los exime que tengan que rendir cuenta a la ciudadanía y decirle qué han hecho de todo lo que se programaron y cómo están los resultados en la delegación. El diputado señaló que, aunque ya realizaron las respectivas comparecencias ante las comisiones de la Asamblea, es necesario conocer el resultado de las auditorías, las cuales deben mostrar quiénes han realizado su trabajo. Ya lo hicieron ante las comisiones. Decirte que también está el tema de las auditorías que tienen que terminar el resultado y sobre ese resultado pues podemos abondar a partir de febrero, donde podemos dar los resultados de quién queda a deber. Yo creo que hay delegaciones que quedan mucho a deber, pero bueno, ahí depende cada quien de su trabajo. El legislador señaló que se debe reportar el resultado de los proyectos que se votaron en el presupuesto participativo, al cual se destinaron más de 900 millones de pesos en el presente ejercicio, con la intención de dar transparencia en el uso de esos recursos. Con imágenes de Liber Rodríguez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.